Jorge Negrete avanzó como un hombre que atraviesa un pasillo invisible, empujado más por la inercia que por la voluntad. La multitud reunida frente al Panteón de Dolores se movía con una ansiedad casi religiosa, abriéndose a su paso sin terminar de cederle espacio. Nadie quería faltar al respeto, pero todos querían verlo. Al ídolo, al charro mayor, al hombre cuya voz parecía capaz de sostener al país entero. Y sin embargo, esa mañana no había voz. Solo un silencio que lo envolvía como una venda demasiado apretada. Los fotógrafos trepados en los muros intentaban captarlo desde arriba. Los reporteros extendían micrófonos. Los fans lo llamaban con una mezcla de cariño y curiosidad morbosa. Jorge no escuchó ninguno de esos sonidos. Caminaba con los hombros recogidos, la barbilla tensa y un temblor que le recorría los dedos, pese a que los mantenía firmemente cerrados sobre el sombrero negro que llevaba entre las manos. Lo que sí escuchaba, porque no se lo podía arrancar de la memoria, era la voz de su hermano Víctor riendo, despidiéndose 8 días antes, con la ligereza de quien cree tener tiempo para volver. El féretro apareció frente a él como una presencia inamovible, oscuro, pesado, rodeado de coronas enviadas por estudios, estaciones de radio, gobernadores, empresarios. Lo primero que sintió fue un vacío cortante en el estómago, una grieta tan súbita que lo dejó sin aire. Dio un paso, luego otro, como si caminara dentro de un sueño espeso. Cuando se detuvo enfrente del ataúd, la realidad dejó de negociar con él. Se desplomó sobre la tierra, sin dignidad, sin resistencia, como quien se rinde ante una fuerza mayor. El público soltó un murmullo que se extendió como una ola. Los mariachis, que habían comenzado a tocar una pieza suave, guardaron silencio de inmediato. El estampido emocional fue tan fuerte que algunos reporteros dejaron caer sus cámaras, incapaces de registrar lo que estaban presenciando sin sentir que invadían algo sagrado. Jorge apoyó una mano en el suelo, pero la otra quedó suspendida, temblando sobre el féretro. Su respiración era un espasmo seco. La garganta le ardía. Había repetido mentalmente, camino al panteón, que resistiría, que sería ejemplo de fortaleza para su familia, que honraría a Víctor siendo un pilar, no un naufragio. Pero al tener el ataúd frente a él, comprendió que esas promesas no valían nada. La imagen de su hermano, pálido y exhausto en la última visita que tuvieron, lo golpeó con una violencia inesperada. Su manager, Padilla, se inclinó de inmediato para ayudarlo a levantarse, pero Jorge lo apartó con un manotazo. El movimiento fue torpe, casi infantil. No quería ser tocado, ni sostenido, ni grabado llorando. Quería algo que ya no estaba allí. Una respuesta, una explicación, una última oportunidad de preguntarle a Víctor qué estaba ocurriendo realmente. Desde la primera fila, Amelia, locutora de la XCW, y una de las pocas personas que conocían las tensiones que Jorge llevaba semanas cargando, observaba la escena con un nudo en la garganta. Fue la única que se acercó lo suficiente para escuchar lo que él murmuraba entre dientes, palabras rotas, asfixiadas. No tenía que haber sido así. No él. No ahora. Amelia sintió un escalofrío. No era la frase de un hermano devastado por una muerte inesperada. Sonaba a confesión, a culpa, a un aviso tardío. Ella sabía que, en las últimas semanas, Jorge había cancelado ensayos, se había ausentado de reuniones y había perdido el sueño. Sabía que revisaba unos papeles con una concentración febril, como si estuviera a punto de tomar una decisión que podía cambiarlo todo. Pero nunca imaginó que la muerte de Víctor fuera el núcleo de esa obsesión silenciosa. Alrededor del féretro, la familia Negrete intentaba mantener la compostura. La madre de Jorge lloraba en silencio, apretando un rosario entre los dedos. Sus hermanas se sostenían mutuamente, incapaces de mirar a los ojos al público
que había convertido el duelo privado en una escena nacional. Cada susurro del gentío caía como un juicio. ¿Por qué murió tan joven? ¿Por qué Jorge está así? ¿Qué se oculta? Jorge seguía sin moverse. En su mente, un recuerdo insistente brillaba como una astilla. La última carta de Víctor, aquella que había leído y releído en secreto. La frase final lo perseguía como un espectro. Si algo me pasa, recuerda que no fue un accidente. Él había intentado ignorarla, atribuirla al cansancio, a un dramatismo pasajero. Ahora la frase se transformaba en un golpe que lo dejaba sin aire. Los flashes continuaban explotando, insensibles. Alguien gritó que debían darle espacio. Otro pidió que siguieran tomando fotografías. México entero quería una imagen del ídolo roto, porque sabían, o intuían, que ese momento pasaría a la historia. Pero nadie comprendía que lo que estaba ocurriendo no era una escena pública, sino un colapso íntimo. Un hermano descubriendo, frente al ataúd, que quizás pudo haber evitado algo y no lo hizo. Jorge finalmente alzó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos, pero había algo más en ellos. Una sombra dura, un conocimiento que lo desgarraba. No era solo dolor. Era el peso de una verdad que había cargado en silencio y que ahora comenzaba a hundirlo de una forma irreversible. Los mariachis retomaron la música con una prudencia extrema, pero la voz de Jorge, esa misma voz que tantas veces había dominado escenarios, pantallas y corazones, no se unió al canto. Permaneció en silencio, hundido en la tierra, con la mano aún extendida hacia el féretro, como si buscara a su hermano en un sitio que ya no podía responderle. México, por un instante, dejó de respirar. Porque aquel derrumbe no era el de un artista, era el de un hombre que, por primera vez, mostraba que también podía romperse. La noche previa al funeral, mientras la ciudad dormía bajo el murmullo constante de los tranvías tardíos, Jorge Negrete permanecía en su estudio privado dentro de la disquera, un pequeño cuarto aislado acústicamente y cargado de un olor persistente a papel envejecido, madera pulida y tabaco frío. Sobre el escritorio había 3 cartas, 3 sobres arrugados que había leído hasta desgastar los dobleces, hasta memorizarlos sin querer. Cada nueva lectura era un golpe que se repetía con diferente intensidad, como si el contenido se reacomodara dentro de su conciencia y encontrara nuevas formas de doler. Las cartas eran de Víctor. La primera escrita con la cordialidad usual. La segunda, más breve, con un tono preocupado. La tercera, la última, con un temblor que no pertenecía al trazo habitual de su hermano. Jorge había notado ese temblor de inmediato. No podía decir si era miedo, rabia o agotamiento, pero sí sabía que algo, en esas letras inclinadas, le había advertido que la vida de Víctor estaba atrapada en un nudo oscuro del que no sabía, o no podía, salir. La lámpara de escritorio iluminaba las cartas con un halo amarillento que hacía parecer que el tiempo mismo estaba detenido. Jorge llevaba horas allí, con la chaqueta desabotonada y los ojos enrojecidos, tratando de decidir qué hacer. No era la primera vez que se enfrentaba a problemas que se movían entre bambalinas, engaños de promotores, amenazas veladas, presiones económicas, pero aquel asunto era distinto. Era personal, y se había presentado tarde, como un último latido antes de un silencio irreversible. En la primera carta, Víctor hablaba de compromisos en palenques del norte. Nada fuera de lo común. Grabaciones improvisadas, presentaciones rápidas, clientes exigentes. Sin embargo, había una frase que Jorge no entendió al principio. No son palenques de música, Jorge. Son otra cosa. Aquella línea, que entonces había pasado desapercibida, ahora le quemaba la memoria. La segunda carta era aún más inquietante. Víctor pedía que Jorge no lo buscara en ciertos días, mencionaba reuniones forzadas
y actividades que no podía rechazar. Recalcaba que estaba cuidando su nombre y manteniendo su propio camino. No pedía ayuda, no exigía nada, pero entre las líneas se filtraba una presión invisible, como si alguien estuviera dictándole qué escribir. La tercera carta, la última y la más breve, era un puñal. Si algo me pasa, recuerda que no fue un accidente. No te metas. Cuida lo tuyo. No causes más ruido. Jorge leyó esa frase una vez más y sintió que un peso de hierro se hundía en su pecho. Había pasado días intentando decidir si debía intervenir, si debía buscar a las personas que estaban asfixiando a su hermano, si debía utilizar su influencia para remover lo que fuera necesario. Pero las advertencias eran claras. Cualquier movimiento suyo podía exponer a Víctor, podía convertir un problema manejable en un estallido. En un arranque de desesperación o de autoprotección, tomó 2 de las cartas y las sostuvo frente a la llama de su encendedor. El papel tardó en prender, como si se resistiera a desaparecer. Cuando el fuego finalmente las devoró, Jorge sintió una mezcla contradictoria, alivio inmediato y culpa abrasadora. Las cenizas se dispersaron sobre la mesa, formando pequeñas islas negras, que parecían fragmentos de una verdad que se negaba a extinguirse del todo. La tercera carta, sin embargo, no pudo quemarla. La sostuvo sobre la llama y retiró la mano antes de que el borde siquiera se ennegreciera. Esa carta, con su advertencia final, era su condena. La dobló cuidadosamente y la guardó en el interior de su chaqueta. Esa misma madrugada, mientras Jorge permanecía encerrado entre sus dudas, los pasillos de la XCW bullían con un rumor creciente. Técnicos, locutores y asistentes comentaban en voz baja que los Negrete estaban metidos en algo turbio. Nadie tenía pruebas, solo intuiciones y chismes apoyados en la repentina tensión que se respiraba cada vez que aparecía uno de los hermanos en el edificio. Dicen que Víctor se negó a cantar en un lugar, ya sabes, de esos manejados por gente pesada, murmuró un operador de audio mientras ajustaba un cable. Yo escuché que había deudas, no deudas normales, de las que se pagan con favores, no con dinero, respondió un iluminador. La información cambiaba de boca en boca, amplificándose como un corrido malentendido. Para cuando llegó a los directivos de la estación, el rumor se había transformado en una historia más peligrosa, que Víctor había sido presionado por grupos que controlaban apuestas clandestinas, peleas y negocios que jamás aparecían en los periódicos, y que Jorge estaba enterado. Cuando Jorge llegó a la XCW esa mañana, exhausto y con la mirada vacía, lo recibieron como si trajera un incendio detrás de las solapas. Nadie se atrevía a preguntarle nada, pero todos lo observaban con una mezcla de preocupación y morbo. Él lo percibió de inmediato. Llamó a Padilla, su manager, y exigió que cualquier insinuación sobre su hermano fuera sofocada de inmediato. «Quiero silencio», ordenó, con una voz que apenas logró mantener firme. «Nada se publica, nada se comenta, nada se investiga. ¿Entendido?» Padilla asintió, aunque sabía que controlar rumores en esa industria era como intentar apagar un incendio con las manos. Pero lo que nadie sospechaba era que Jorge no pedía silencio por proteger su imagen. Lo hacía porque temía que, al hablar de Víctor, al remover lo que estaba enterrado detrás de esas 3 cartas, terminara despertando a quienes ya habían demostrado que no toleraban desobediencias. Mientras los pasillos seguían repitiendo historias cada vez más distorsionadas, Jorge regresó a su estudio, cerró la puerta y se apoyó en la pared. Estaba solo. Se sentía responsable. Y lo peor, sabía que aquella verdad apenas estaba empezando a revelarse. La tarde se había ido diluyendo detrás de los cerros cuando Víctor Negrete llegó al palenque improvisado en las afueras de Guadalajara. El sitio no figuraba en carteles, ni en programas de radio,
ni en boletos oficiales. Estaba construido con madera reciente, apilada a toda prisa, y sostenido por amarres gruesos que parecían más apropiados para un corral que para un escenario. Aún así, la zona bullía. Había autos caros estacionados junto a camionetas polvorientas. Hombres con sombreros negros vigilaban cada entrada, y un aroma a mezcal, tabaco fuerte y dinero fácil impregnaba el aire. Víctor descendió de su coche con una inquietud que intentó disimular. Saludó a dos de los músicos con un gesto leve, evitando prolongar cualquier conversación. Vestía traje de charro, impecable, pero opresivo, como si el atuendo le pesara más esa noche que nunca. Llevaba días sin dormir bien. Se notaba en la mirada apagada, en los labios resecos, en ese tic nervioso que le hacía ajustar el cinturón cada pocos minutos. Molina, el sonidista encargado del palenque, lo vio llegar desde la cabina improvisada hecha con tablones. Había trabajado con decenas de cantantes, pero algo en la actitud de Víctor lo inquietaba. Decidió no acercarse. La atmósfera era demasiado tensa para saludar o bromear. ¿Está bien el muchacho?, preguntó un técnico, también observando al hermano del charro más famoso del país. No lo sé, respondió Molina. Pero esta noche no me gusta nada. La presentación estaba pactada para las 9. Víctor subió al escenario puntual, acompañado por un mariachi reducido. Al empezar la primera canción, su voz salió firme, casi perfecta, pero al segundo verso comenzó a quebrarse ligeramente, como si la garganta no quisiera obedecerle. El público, compuesto mayoritariamente por apostadores, empresarios y hombres que no asistían a conciertos, sino a transacciones disfrazadas, aplaudió sin demasiado entusiasmo. La segunda canción avanzó con un ritmo cansado. Víctor intentaba sonreír, pero su expresión se contraía cada vez que dirigía la mirada hacia la parte trasera del palenque, donde 3 hombres lo observaban sin pestañear. Ninguno traía instrumento, ninguno ocultaba su autoridad. A las 9:23, Víctor terminó la canción y se retiró sin aviso. No agradeció, no anunció pausa. Simplemente salió del escenario. El público murmuró, confundido, pero nadie protestó. No era un lugar donde los reclamos fueran bienvenidos. Molina decidió seguirlo con la vista. Lo vio internarse en el pasillo estrecho que conducía a los camerinos improvisados. Los 3 hombres de traje oscuro se movieron detrás de él con sincronía, como si hubieran estado esperando exactamente ese momento. El sonidista no escuchó la primera parte de la conversación. La distancia era demasiada, pero vio el lenguaje corporal. Uno de los hombres extendió un papel hacia Víctor. Parecía un contrato o una carta de compromiso. Víctor lo examinó rápido, negó con la cabeza y respondió con palabras cortas, tensas. Otro de los hombres avanzó un paso, y la discusión adquirió un tono más oscuro, aunque siempre mantenido en voz baja para que nadie más la escuchara. Molina sintió un escalofrío. No era la primera vez que veía ese tipo de encuentros. Los palenques clandestinos tenían reglas propias, intereses propios y un sistema de consecuencias que rara vez salía a la luz pública. La discusión terminó abruptamente. Los hombres guardaron el papel. Víctor se apartó, visiblemente afectado. Avanzó hacia la salida del campamento trasero, tambaleándose ligeramente. Ya no era el cantante en control de su escena. Era un hombre que cargaba algo que lo estaba rebasando. Minutos después, tal vez 3, tal vez 5, un ruido seco cortó el bullicio del palenque. No fue un disparo, no fue un grito, no fue algo lo suficientemente claro como para detener la música o las apuestas. Fue un golpe sordo, como si un cuerpo hubiera caído contra madera. Molina corrió hacia la parte trasera. Lo que encontró quedó grabado en su memoria para siempre. Víctor estaba arrodillado, con una mano apoyada en el suelo y la otra presionando su abdomen. Respiraba con dificultad,
luchando por mantenerse consciente. No había sangre visible, pero su rostro estaba pálido, afilado, casi translúcido. Los tres hombres ya no estaban. Habían desaparecido como sombras que se disuelven cuando la luz cambia. «¡Víctor!», gritó Molina, acercándose con cautela. Víctor levantó la mirada, pero sus labios se movieron sin producir sonido. Era evidente que necesitaba ayuda, pero también que no quería que se llamara a nadie del lugar. Con esfuerzo, se incorporó lo suficiente para apoyarse en el paredón de madera. Unos segundos después, caminó hacia su automóvil con pasos torpes, empujado por una mezcla de orgullo y desesperación. Nadie lo acompañó. Nadie intentó detenerlo. Nadie preguntó qué había pasado. Horas más tarde, la versión oficial diría que Víctor había sufrido un malestar súbito, un desvanecimiento común, un accidente. Nada más. Esa versión se repitió en radios, periódicos y conversaciones de sobremesa. Pero Molina, desde esa noche, supo que no era cierto. Cuando Amelia lo localizó semanas después, desafiando la orden de silencio que Jorge había impuesto, Molina le relató todo sin omitir un solo detalle. Lo hizo con la voz baja, consciente de que hablar de lo que ocurría en esos palenques equivalía a jugar con la suerte. «No sé qué le hicieron», confesó, «pero sí sé que no fue un accidente. Él no estaba enfermo, no estaba distraído. Lo alcanzó algo que ya venía acosándolo desde antes». Amelia guardó silencio largo rato. Luego preguntó la única cosa que la atormentaba desde que comenzó a sospechar. «¿Cree que Jorge lo sabía?» Molina respiró hondo. «Creo que lo intuía. Cuando un hermano se está hundiendo, uno siempre lo siente, aunque no quiera verlo». Esa frase fue la que Amelia llevó de regreso a la XEOBELO y la que Jorge escuchó con un dolor que no podía confesar públicamente. La noche del palenque prohibido no había terminado con la caída de Víctor, había comenzado con ella. Y ahora, con el relato de Molina, la verdad empezaba a tomar forma, reclamando un espacio que ya nadie podía contener. Cuando amaneció el día después del entierro, la ciudad parecía envolverse en una quietud que no le pertenecía. Las cafeterías abrían tarde, los voceadores gritaban los titulares con una voz más apagada de lo usual, y en la XEW los pasillos se movían con un sigilo poco común, como si cada empleado temiera rozar un secreto que había quedado suspendido en el aire. México aún procesaba la imagen que todos habían visto. Ese instante en que Jorge Negrete, el charro invencible, se desplomó frente al féretro de su hermano. Pero nadie sabía qué hacer con ella. Las redacciones de los periódicos querían convertir ese derrumbe en símbolo, en tragedia nacional, en mito cinematográfico. Los editores afilaban titulares, algunos sensacionalistas, otros respetuosos, todos conscientes de que esa escena quedaría inscrita en la memoria pública. Pero detrás de cada noticia había llamadas silenciosas de oficinas oficiales pidiendo cautela, moderación, discreción. Demasiada pasión podía despertar demasiadas preguntas. En su casa, Jorge Negrete no había dormido. Seguía sentado frente al piano del estudio, con la chaqueta abierta, la corbata aflojada y la mirada fija en un punto invisible, mientras la tercera y única carta intacta de Víctor reposaba sobre la tapa de madera. La había releído tantas veces que ya no necesitaba mirarla para reconstruir cada palabra, cada doblez. Más que un mensaje, era un juicio. Si algo me pasa, recuerda que no fue un accidente. Aquella línea se había transformado en un peso fijo bajo su esternón, un recordatorio implacable de lo que no había dicho, de lo que no había hecho. Sabía que si hablaba, si señalaba a los hombres del palenque, si levantaba la voz, desataría una tormenta que no se detendría en los culpables. Alguien más sufriría las consecuencias. Su madre, sus hermanas, su propia carrera,
los músicos que dependían de él. Y sobre todo, la memoria de Víctor correría el riesgo de convertirse en un escándalo público, triturada entre versiones y acusaciones sin nombre. A media mañana llegó Padilla, su manager, con una carpeta de recortes de prensa y una expresión de nervios contenida. «Jorge, los periódicos están pidiendo una declaración. Las estaciones también. Todo el país está pendiente». Jorge no levantó la vista. «¿Y qué quieren que diga?», preguntó con voz áspera. «Algo que calme las aguas, algo que cierre la conversación». Jorge soltó una risa que no tenía alegría. «¿Cerrar? Si supieran lo que realmente pasó». Padilla se removió incómodo. Sabía que había algo más. Lo intuía desde hacía semanas, pero jamás se atrevió a preguntar. Jugar en la industria era ya difícil por sí solo. Jugar contra fuerzas que respiraban detrás de palenques clandestinos era otra cosa. Una cosa que ningún contrato de representación estaba preparado para enfrentar. «Jorge, no tienes que cargar esto solo», dijo con cautela. Pero Jorge ya no escuchaba. Caminó hasta la ventana, abrió las cortinas y dejó que la luz fría del día le diera en la cara. Tenía el semblante endurecido, no por enojo, sino por una determinación triste. «Hay cosas que, si se dicen, matan dos veces», murmuró. Padilla comprendió que la conversación había terminado. A mediodía, la disquera envió un comunicado cuidadosamente redactado, donde se hablaba de trágica pérdida, profunda consternación y respeto a la memoria de Víctor Negrete. Ninguna mención a palenques, ni a presiones, ni a encuentros sospechosos. La verdad quedó encerrada entre líneas que no decían nada y silencios que lo decían todo. En paralelo, Amelia, la única persona a la que Jorge había dejado acercarse emocionalmente en aquellos días, lo visitó en privado. Lo encontró sentado en el estudio, con los ojos hinchados por la falta de sueño, pero con una claridad nueva en la mirada. «Hablé con Molina», dijo ella sin rodeos. Jorge apretó la mandíbula. «No debiste hacerlo. Tenía que saber, tenía que entender en qué estabas metido. Y en qué estaba metido Víctor». El silencio que siguió fue pesado. «No es asunto tuyo, Amelia», respondió con un cansancio profundo. «Lo es», dijo ella con suavidad, «porque tú estás pagando un precio por algo que él vivió solo. Y eso no es justo». Jorge soltó un suspiro tembloroso. Parecía que iba a responder, pero no lo hizo. En cambio, se acercó al piano, abrió la tapa y dejó que sus dedos recorrieran las teclas sin presionarlas. «No puedo hablar», confesó. «No puedo señalar a nadie, pero tampoco puedo seguir cantando como si nada hubiera ocurrido». «Entonces, canta otra cosa», propuso Amelia. «Canta lo que te está ahogando». Aquella frase, sencilla pero certera, se clavó en él como una llave. No podía denunciar, no podía acusar, pero sí podía transformar el dolor en música. Podía cargar la verdad en forma de canción, lo suficientemente velada para evitar represalias, pero lo suficientemente honesta para no traicionarse a sí mismo. Esa noche, cuando el edificio ya casi estaba vacío, Jorge entró a la sala de grabación. No avisó a nadie más que a un operador de confianza. Cerró la puerta, ajustó el micrófono y pidió que no hubiera cintas oficiales. «Solo una prueba», mintió con una serenidad quebrada. La canción nació en el instante. No tenía letra escrita, ni partitura previa. Era más un lamento que un tema, una confesión oculta entre metáforas. Hablaba de un hermano que camina hacia la oscuridad, de hombres que vigilan desde la sombra, de una caída que nadie vio y de un silencio que pesa más que la muerte. No mencionaba nombres, ni fechas, ni lugares, pero cada verso arrastraba una verdad que ardía. Cuando terminó, el operador no dijo nada. Solo bajó la mirada y guardó la cinta en un sobre sin sello.
¿Qué hago con esto, maestro?, preguntó con voz baja. Jorge respiró hondo. Guárdala. No la publiques. Si un día desaparece, que desaparezca conmigo. El hombre asintió y entendió sin que le explicaran nada. En los días siguientes, la vida pública volvió a reclamar a Jorge Negrete. Estrenos, entrevistas, homenajes, compromisos ineludibles. El país lo veía erguirse nuevamente, aunque con una sombra permanente detrás de los ojos. Nadie sospechaba la magnitud del secreto que guardaba. Algunos decían que había madurado, otros que la muerte lo había vuelto más profundo. Pero la verdad sofocada por décadas, era que Jorge había escogido cargar solo con un conocimiento que jamás podría compartir. Y cuando, años después, aquella cinta clandestina comenzó a circular en colecciones privadas, en bares nocturnos y en radiodifusoras pequeñas que no temían a la censura, muchos oyentes aseguraron sentir algo inexplicable, que la voz del charro sonaba no solo triste, sino vigilada, como si hubiese cantado con la espalda contra un muro invisible. Era el eco de una noche que nunca se escribió en los periódicos. Era la huella de un hermano que pidió silencio. Era la marca del día en que México lo vio caer, sin saber por qué caía. Y así, la leyenda se consolidó no en lo que Jorge dijo, sino en lo que eligió callar.